¿Listo, Marujita? Pues hasta donde es posible, pero francamente no mucho, ahí voy. No, pero si estás preciosa. Ay, pero me da mucho susto la grabación. No, no te va a dar susto. No te va a dar susto. Mira, Maruja, estoy mirando qué bella selección la que te hicieron. Creo que hay muy buenos poemas ahí, ¿no? Qué es este libro? Este libro, que es el que acaba de sacar la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Escritoras Colombianas, Ajá. ¿sí? Entonces salieron muy buenas escritoras en la colección. Mira, está la madre Josefa del Castillo, Soledad Costa de Samper, Amira de la Rosa, Elisa Mújica, Emilia Yarza, Meira del Mar, Maruja Vieira, ¿sí? Alba Lucía Ángel, Elena Araujo, Silvia Galvis, María Mercedes Carranza, son solo mujeres colombianas. Ay, qué bueno. Y pues la selección de poemas y el prólogo que hizo Adriana Villegas es un prólogo precioso, ¿sí? Una muy bella presentación y escogieron, mira, una selección de 53 poemas. Tuyos, Mario. Todos tuyos. Ay, Dios, muchas gracias. Mira, es un libro que se va a distribuir en bibliotecas, que se va a distribuir en muchas regiones del país. Tiene el sello del Ministerio de Cultura, ¿sí? Ay, qué maravilla. Tiene el sello del Ministerio. Se llama El nombre de antes. ¿Eso me lo dejas leer? Quiero que lo leas. El nombre de antes. No es fácil escribir el nombre de antes. Es como volver a un traje antiguo, unas flores, un libro, un espejo amarillo por los años. Con aquel otro nombre era como tener entre las manos toda la luz del aire. Ahora vuelvo a mi nombre de antes, el que anduvo conmigo por el tiempo y por las soledades. Ahora estoy frente a mí, frente a mi nombre, con la fría y terrible sensación de regreso que conocen los náufragos. Aquí estoy otra vez frente a la vida con mi nombre de antes. Marujita, ¿qué significa para ti cumplir 100 años? Que son los 100 años los más bellos de mi vida porque la poesía me ha acompañado desde todas las horas y desde el tiempo. No solamente la mía. Yo conocí la poesía porque mi madre recitaba poemas que ella misma escribía y no publicaba nunca porque eran los tiempos en que a las mujeres no nos daban mucha acogida en los medios. Entonces digo eso, la poesía ha sido mi compañera en todas partes, en mis viajes, en mis tristezas, en mis alegrías y sobre todo en la persona de mi amado esposo José María Vivas Balcázar y de mi hija Ana Mercedes Vivas Vieira. Eso es lo que la poesía ha significado para mí, la vida. O sea que estos 100 años que voy a cumplir son 100 años de poesía. Maruja, y 100 años de poesía que te han dejado muchas cosas también, aparte de lo que has mencionado, de tus afectos más entrañables como Ana Mercedes, como José María Vivas Balcázar, pero están también amigos, poemas, anécdotas. Desde que era niña conocí la poesía de Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, su gente de su grupo de la revista Manizales, porque yo soy orgullosamente de Manizales. Entonces allá se germinaron mis primeros, tal vez poemas o sencillamente frases que luego comenzaron a convertirse realmente en rima. O sea que he tenido mucha suerte porque he tenido a mi lado personas que me han enseñado la poesía. Tú fuiste una mujer
pionera en muchas cosas. Sobre todo en el trabajo, ¿no? Porque cuando yo tenía los 16 años que realmente tuve cuando comencé a trabajar con don Humberto Conti, me acuerdo muy bien, cuando eso pues todavía no era muy grande el número de mujeres que escribían, pero creo que algún ejemplo he dejado de realmente trabajo con la poesía y justamente es un más que tiene uno en la vida y la posibilidad de reconocer el valor de los demás. Y también ha sido muy generosa con las jóvenes poetas colombianas, siempre. Hasta donde se ha podido ayudar, se ha ayudado. Yo tuve un programa radial, lo tuve también por televisión, que se llamaba Mundo Cultural. De ese quedan algunas grabaciones y entonces allí recogía siempre la poesía especialmente de las mujeres. Y tienes muchas amigas y muchas poetas que te siguen queriendo, respetando, que te acompañan. Sí, realmente sí, y estoy muy agradecida con ellas. Es maravilloso verlas y oírlas. Se siente realmente la verdadera belleza de la vida y del mundo. Eso me encanta. Te veo muy bien, te veo bien de salud y acabamos de pasar una pandemia espantosa en la que todavía estamos. Sin embargo, has estado muy cuidada, has estado muy consentida por muchas personas. Por muchas personas, pero especialmente por mi hija, por Ana Mercedes Vivas, que ha continuado en mi vida la misma tradición de amor de su padre, José María Vivas Balcázar. Bueno, tiene la genética de Vivas Balcázar, pero tiene la genética tuya. Entonces, ¿cómo no va a ser una persona amorosa? ¿Cómo te parece? Sí. Ella ya ha publicado un libro, una maravilla. Y canta precioso. Y canta precioso. Y siempre Manizales está en tu memoria, ¿no? Siempre. Recuerdo que mi casa tuvo un balcón de árboles y un patio junto al claro viaje de los gorriones. La vida era una mano que me esperaba afuera y una cabeza blanca llena de sueños altos. Era mi padre. Íbamos juntos. Era el mundo. No había más en las soledades del alma que su paso ya lento, su voz dulce y antigua, y el tiempo azul que araba la tierra de mi infancia. Salíamos de noche la pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande. Él hablaba un idioma de recuerdos y ausencias y me enseñaba nombres, banderas y palabras. Yo les agradezco mucho a los poetas las maravillosas horas que me han deparado. Sus libros para mí son un tesoro. Tú has hecho mucho y sigues haciéndolo. Y yo te agradezco también todo lo que has hecho por mí y por ellas. Yo le mando mi saludo a la Feria del Libro y a todos los que en ella participan. Yo participé varias veces en todo este tiempo pasado que la Feria del Libro, gracias a Dios que volvió ahora después de 2 años de ausencia. Saludo muy afectuoso al Ministerio de Cultura, con la alegría que me produce que ese ministerio se haya creado, porque tuvimos mucho tiempo sin él y yo recuerdo haber trabajado bastante y siento el Ministerio de Cultura como una cosa mía, la más bella. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura por este homenaje a Maruja Vieira.
para acompañar estas palabras, esta introducción de Maruja, quiero presentarles a la maestra Águeda Pizarro Rayo, directora del Encuentro de Mujeres Poetas de Roldanilla, y a mi hermano del alma, Federico Díaz Granados, quien tuvo la generosidad infinita de hacer esa pequeña entrevista hace muy pocos días con Maruja. Muchas gracias a ellos. Vamos a comentar en este espacio virtual que se realiza en el marco de la Filbo qué significa la vida y la obra de Maruja en este 2022, cuando ella estará cumpliendo el 25 de diciembre 100 años de vida. Quisimos abrir este espacio con fragmentos de la conversación que tuvo Federico apenas hace unos días, como les comentaba, y de aquí en adelante podemos hacer un breve recorrido por los elementos cruciales de la obra y de los 100 años de Maruja. Me gustaría empezar contigo, Federico. Hiciste un artículo precioso en la revista Cambio que te agradecemos infinitamente, testimonio de un tiempo que termina. Quisiera que nos contaras cuáles fueron esos elementos que encontraste en la vida y en la obra de Maruja para que ella pueda ser ese testigo de un siglo que hoy nos entrega con su palabra y con su fuerza y con su positivismo nuevamente. Pues mira, Ana Mercedes, qué alegría estar contigo esta tarde celebrando a Maruja con Águeda. Qué alegría ver a Águeda también después de tanto tiempo, de ver que todos de alguna forma hemos sobrevivido a este tiempo tan difícil que nos correspondió vivir. Y nada mejor que celebrar a Maruja. Y esa entrevista que le hice hace algunos días, donde pude comprobar la lucidez, la maravilla y sobre todo la sensibilidad a flor de piel de Maruja frente a tantos temas que le preocupan y tantos temas que siempre la han inquietado, pues fue para mí un feliz regalo de comienzo de esta Feria del Libro y de este 2022 en que vamos a celebrar su centenario. La verdad es que yo le agradecí mucho a Patricia Lara la invitación que me hizo a escribir este artículo para la revista Cambio hace un par de meses, un poco para ir anunciando este año del centenario. Y yo creo que lo más importante es entender por qué Maruja es una de las precursoras de esa modernidad literaria de nuestro país. ¿Por qué Maruja fue una mujer moderna en su tiempo? ¿Por qué Maruja Vieira se anticipó de muchas formas y desde sus oficios y miradas se anticipó pues a un siglo que no ha sido un siglo fácil, ha sido un siglo lleno de atrocidades, pero también de cosas muy entrañables? Maruja Vieira, ante todo, fue una mujer de avanzada, una mujer de izquierda, una mujer que trabajó desde muy joven, para sacar entre tantas cosas adelante a esta hija maravillosa que es Ana Mercedes Vivas, gran poeta, gestora, cantante, y que ha estado al pie de su madre también recibiendo todo ese influjo. Entonces, Maruja fue una mujer que trabajó, fue una mujer que incursionó en la publicidad, que incursionó en el periodismo cultural, que incursionó en la gestión cultural antes de que supiéramos que existía un oficio llamado la gestión cultural, pero sobre todo fue una mujer que escribió una poesía limpia, una poesía de una gran honestidad, de una gran musicalidad, pero sobre todo una poesía acorde también a los tiempos que corrían. Fue una poesía que se anticipó, entre tantas cosas, a los fenómenos políticos y sociales del siglo XX. Ella cantó desde su terruño y supo ver desde la aldea, supo ver desde Manizales, supo ver desde el paisaje colombiano, desde los distintos lugares y geografías del país. También supo mirar la universalidad, supo mirar a los grandes autores. Por eso Maruja trae también en su tono el influjo de la gran poesía escrita por las mujeres en América Latina. Ella escribe y conversa con una tradición donde encontramos, por supuesto, a Alfonsina Storni, donde encontramos a la misma Meira del Mar, su contemporánea, cuyo centenario también estamos celebrando este año, donde celebramos a Juana de Ibarburu, a Delmira Agostini, a Gabriela Mistral, a Claribel Alegría,
a quien tuve la oportunidad de invitar al Gimnasio Moderno y invité a Maruja en su momento a que fuera su oferente, a que recibiera esa otra gran poeta de América y se encontraran. Y fue tan bello ese encuentro que de alguna manera intenté recrearlo en este artículo. Entonces, siento de alguna manera, y el artículo lo encuentran en la revista Cambio con el título de Testimonio de un tiempo que termina, que no se trata pues de leerlo en una conversación tan entrañable como la que tenemos hoy, pero que sin duda alguna yo creo que trato desde el afecto y la admiración de mostrar esos tópicos, esos matices que hacen que Maruja se anticipe esa modernidad. Fíjate que cuando muchos creen que la modernidad de nuestra literatura nace en los años 60 y nace con muchas actitudes revolucionarias y con muchas rupturas y con muchos gestos irreverentes en el arte, son los autores nacidos en los años 20, los pintores nacidos en los años 20, los que vienen a fundar esta modernidad. No olvidemos que en los años 20 nacen autores como Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelamus, que vienen a fundar la revista Mito, ¿sí? Y que desde la revista Mito vienen a revolucionar de muchas maneras la literatura en Colombia y a intuir que después de ese desencanto que significó para el país el 9 de abril, vienen a construir una propuesta cultural distinta. Fíjate que es la década en la que nace Gabriel García Márquez, fíjate que es la década en la que nace Álvaro Mutis, ¿sí? Es la década en la que nacen los grandes escritores y pintores y muchos de los que vienen a poner a Colombia a la altura de esa modernidad. Entonces Maruja es contemporánea a ellos y al ser contemporánea pues también recibe ese influjo de una manera directa y de una manera pues muy intensa y lo vive con intensidad. Por eso cuando vemos que Maruja en estos 2 años de pandemia estuvo conectada al Zoom, en eventos, participando de lecturas, haciendo videos, atenta a lo que pasaba con el paro nacional, con el movimiento de los jóvenes y las jóvenes poetas colombianas, muy atenta a lo que estaban haciendo los jóvenes, pues lo que me muestra es que Maruja fue no solo testigo, sino protagonista de esa modernidad de la cual hoy nosotros estamos agradecidos. Si no es por ese camino que allana Maruja Vieira, no solamente como poeta, sino como mujer, como colombiana, al ser pionera, como lo mencioné, de oficios como la publicidad, el periodismo cultural, la gestión cultural, pues sin duda alguna no estaríamos haciendo lo que hacemos hoy. Eso es lo que estamos celebrando y lo que yo quiero que de alguna manera los jóvenes de hoy revivan en Maruja y encuentren en Maruja pues esas respuestas que tantos nos hacemos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por ese perfil. Yo sí creo que Maruja ha sido una persona profundamente revolucionaria, porque trabajó cuando las mujeres no trabajaban, escribió poesía cuando era mal visto, empezó a hacer gestión cultural cuando nadie se lo imaginaba, así que, y fue la primera presentadora colombiana en televisión, porque cuando ella estuvo en Venezuela no había televisión en Colombia, y ya en Venezuela ella en la década del 50, al inicio de la década del 50, estuvo presentando programas de televisión dirigida por Román Chalbaud. Hizo otras cosas maravillosas en su vida de trabajo continuo, porque también en el SENA apoyó la formación del Servicio Nacional de Empleo. Ella fue directora de comunicaciones del SENA por 13 años, heredó el puesto que tenía mi padre cuando murió, porque el SENA, y en ese momento el ministro John Agudelo Ríos, ministro de Trabajo, dijo que había que apoyarla por las circunstancias que todos conocen, pero para ella formar gente, y en eso también fue revolucionaria, siempre ha sido su misión, formar a los jóvenes, darles oportunidades de empleo, y a mí me impresiona de Maruja todo el tiempo su infinita creencia, como dijo tu padre en el libro del Ministerio de Cultura, cuando ella ganó el premio Vida y Obra y que José Luis hizo ese libro. Maruja es creación y creencia, y Maruja
hoy, y hoy sí que lo tenemos que decir, de la manera más positiva y de la manera más revolucionaria, pero desde lo positivo, desde la educación, desde la formación, desde qué es lo que el país debe hacer en la educación. Maruja cree en la gente, cree en la poesía, cree en el mundo que tenemos por delante, así que parte de esto también tiene que ser ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, ese mensaje de agradecimiento de Maruja y mío, de todo lo que la gente nos da y cómo nos ha acompañado. Entre estas personas que nos han acompañado, que desde hace mucho tiempo en el proceso, está la maestra Águeda Pizarro Rayo. Águeda para mí es como, yo no sé, una segunda mamá puede ser, porque fue ella quien dijo que Ana Mercedes en 1987 podía publicar, no fue Maruja, para conocimiento de todos los demás. Entonces yo quiero que Águeda, desde su visión de directora del Encuentro de Mujeres Poetas de Roldanillo, que este año llega a su 38ª edición, 38ª edición continua, nos cuente un poco cómo ha visto el trasegar de Maruja en esto de las mujeres poetas y muy especialmente alrededor del Museo Rayo de Roldanillo. Pues Maruja fue una persona, ¿me estás escuchando? Sí. Fundamental para los encuentros de poetas colombianos. La evolución del encuentro empezó con una visión de que nos hacían falta las mujeres que nos habían forjado el camino a las poetas, a todas las poetas de Colombia. El encuentro es un evento para las mujeres colombianas. Entonces, ella fue una de las primeras almadres. Esto empezó en los 80s, como pueden ver. Omar Rayo estaba produciendo ediciones embalaje antes de empezar los encuentros. Ana Mercedes fue una de las publicadas por el Museo Rayo en estas ediciones. Tengo conmigo una carátula de, no sé si está saliendo, un libro que le publicamos en el año 98 a Maruja Vieira, Sombra del Amor. El encuentro miró a estas mujeres que llegaban y de viva voz y cuerpo presente comunicaban con las demás mujeres, no solamente su obra, sino su vida en la poesía. Y Maruja se levantaba, hacíamos rondas de poesía. Tengo una foto de ella tomada de la mano de mi hija Sara, que también hizo sus pinitos en poesía, que es artista. Estábamos sonrientes, estábamos en una especie de ritual, que es el encuentro. Las almadres, que eran Maruja, Meira, Mariela del Nilo, que ya murió, Dora Castellanos, y Matilde Espinosa, y Olga Elena Matei. Estas mujeres llegaban al encuentro, y no solamente que recitaban o que leían sus poemas, sino que se comunicaban con todas las mujeres. Y Maruja siempre tuvo una generosidad y un cariño con las personas jóvenes que se acercaban. Les hizo prólogos a algunas. Maruja, la historia de Maruja y los encuentros es también la historia de una gran amistad igualmente con Omar Rayo y conmigo y con Ana Mercedes. Una gran amistad que en sus libros, en este libro particularmente, Sombra del Amor, se refleja. Lo personal no es solamente lo político, como decían las feministas de los 70, sino lo poético. Estas vidas se entrelazaban en la poesía que se recitaba y que se oía allí. Y Maruja fue un estímulo, fue un cariño y una generosidad para
las mujeres que escribían todavía muy inseguras de si podían recitar estos versos, si podían decir lo que tenían que decir. A ella le tengo una gratitud y un cariño personal muy fuerte. Ahora, yo iba a leer, a ver si la luz me da, porque se oscureció la ventana. Quería leer algunas partes. El libro se llama Sombra del Amor, que viene de un epígrafe de Luis Cernuda. El epígrafe nos da una idea de por qué senderos y hacia qué rumbo vamos a caminar con la poeta. En estos versos vemos claramente las manos de ella extendidas hacia el más allá, donde está su esposo, pero también, gracias, hacia nosotros los lectores. Nosotros las observamos mientras escriben, y ellas, escribiendo, las manos nos invitan a leer y a pasar al umbral, al ultramundo. La sombra del amor transita dentro de Maruja Vieira por un paisaje interior que se asoma al mundo exterior, como ese dejo de sueño que a veces no logramos dispersar al despertarnos. La imagen persiste detrás del párpado por ese amor que ella sigue sintiendo a pesar de la muerte y del tiempo. La forma amada aparece merced a ese amor y merced a las palabras que limpiamente lo expresa. Este libro trata la maduración de una relación imposible, de una relación imposible, pero verdadera entre personas que existen en dos dimensiones diferentes. Una en el tiempo y el otro en el sin tiempo. No se pueden ver, ni tocar, ni comunicar, sino por momentos en el filo de los que se corre la cortina que separa los mundos. En Sombra del Amor, nos aproximamos a los fantasmas y tocamos su esencia en palabras tan desnudas de artificio y tan profundamente sentidas como las de Luis Cernuda, a quien Maruja Vieira trae hacia nosotros por la extensión infinita del papel, con sus paisajes y estructuras de sombra, y el sin tiempo blanco en el que se reúnen los desaparecidos. Las lecturas son supremamente importantes en toda la obra de Maruja Vieira, y los libros son muchas veces portales por los que pasan los espíritus de quienes compartieron su contenido. Así Cernuda, y en un poema titulado Ex Libris, cito: la breve flor de Góngora surge de las hojas de un libro que alguien leyó hace mucho tiempo. Tanto el libro al que se refiere como el de Maruja misma es un diálogo del pasado y el presente en sus palabras. Góngora, los pintores Zurbarán y Velázquez, el fantasma de Canterville reviven en las páginas de Sombra del Amor y nos acompañan a Maruja, a su esposo y a nosotros por los senderos entre las palabras. Esta relación que ella tenía con los libros, lo compartimos. Ella hablaba mucho de Nils Holgersson, un libro de Selma Lagerlöf, donde un niño se convierte en enano y va con unas ocas a visitar sitios mágicos y maravillosos de todo el país. Ella y yo tenemos ese libro en común. Y cuando me contaba eso, crecía una relación casi mística, un compartir que me hizo orgullosa de mí misma y de ella, y que de alguna manera volvimos las dos a nuestras
infancias. Entonces, no sé si quieres que... No, me gustaría agregar un tema alrededor de Sombra del Amor. Sombra del Amor es un libro dedicado a la muerte de mi padre, básicamente, y a su presencia. Y eso me permite hacer una conexión con la bellísima antología El Nombre de Antes, que acaba de publicar el Ministerio de Cultura en esa colección, en esa biblioteca de mujeres que están nacidas antes de 1950 o hasta 1950, y que esperamos que se amplíe muchísimo más. Yo le comentaba a Federico el día que estuvo, ¿por qué se llama El Nombre de Antes? Y quiero dejarlo aquí porque es una cosa muy hermosa que tiene que ver con la presencia permanente de mi padre, a quien yo no tuve la suerte de conocer. Cuando mi madre se casa el 9 de septiembre de 1959, luego de 3 años de noviazgo. Pero mi padre muere el 15 de mayo de 1960, o sea, a los 9 meses, y Maruja queda esperando a Ana Mercedes. Ella, cuando se casa, como toda señora, manda a la registraduría que por favor le pongan su cédula Maruja de Vivas Balcázar. Pero esa cédula nunca alcanza a llegar. Esa cédula tiene que ser cambiada de manera inmediata con el registro de función de mi padre, y la cédula que le llega es María Vieira, viuda de Vivas. Incluso creo que tuvo un tremendo forcejeo con la registraduría para que le pusieran María Vieira y el viuda de Vivas después, porque le iban a poner María viuda de Vivas, ella no quería. Y ese es el poema, porque Maruja no alcanza a tener su cédula de casada. Maruja tiene su nombre de antes, María Vieira. Esa es una historia dolorosa, pero es bello porque ha sido curioso que el ministerio, precisamente, y lo agradezco infinitamente a la curaduría que hizo el ministerio y al prólogo de Adriana Villegas Botero, pero quizás ellas no conocen esta historia, porque encierra ese María Vieira, que es Maruja Vieira, puesto por Pablo Neruda, que es una historia que se conoce bastante, encierra sí toda la trayectoria literaria de Maruja Vieira. Pero esa es un poco la anécdota que está detrás de esto. No sé si Federico tenía alguna cosa que contarnos alrededor de ese momento que mi mamá también rememoró contigo, alrededor de su nombre. Sí, fue muy bello, Ana Mercedes y Águeda y todas las personas que nos están siguiendo, y es que precisamente el nombre de la antología, de esta antología que prepara Camila Charri, con este bello prólogo de Adriana Villegas, pues lleva el nombre de antes, ¿sí? Y es muy grato como ella empieza a rememorar precisamente eso, porque no solamente era el nombre anterior a José María Vivas Balcázar, su gran amor, a quien le escribió poemas de amor durante todos los días de su vida posterior a la muerte de José María Vivas, sino que además también ella lo amarró también al nombre que le había puesto Neruda. Entonces ella de alguna manera es como ese nombre de antes, que de alguna manera era su nombre de soltera, pero también el nombre antes de convertirse en la inmensa poeta que es hoy en día y por el cual la reconocemos. Bueno, yo les quiero contar una cosa, y mientras que se las cuento, Águeda tiene que elegir un poema y Federico tiene que elegir un poema de Maruja para leer, porque hoy es un día que no es solamente este evento de la Filbo y no es solamente el rodear esta antología que además ayer nos contaron que irá en la colección a Seúl, en la Feria del Libro de Seúl, y que ya tiene un poema traducido al coreano, y yo espero que haya otros, que estoy haciendo allí unas gestiones, porque hoy también es el día de lanzar un proyecto que gracias al Ministerio de Cultura y a la señora ministra Angélica Mayolo vamos a lograr, que es que la poesía de Maruja sea de todos.
¿Cómo apropiarse de eso? Desde hace casi 10 años yo abrí la página web de Maruja, www.marujavieira.com, y con el apoyo del ministerio estamos haciendo la actualización de esa página, pero con un tema especial, y es que todo el mundo que quiera y que elija un poema va a poder grabar ese poema y enviárnoslo para luego hacer una enorme maratón digital. Entonces, a partir de hoy ya hay un formulario donde las personas en www.marujavieira.com, creo que /100 años, 100 poemas, pueden ya mirar la lista de poemas, de 100 poemas que van a estar montados en la página web, elegirlo, mandarnos el formulario, luego mandarnos el video y nosotros iremos montando este gran challenge para que todo el mundo se apropie de la poesía de Maruja. En ese orden de ideas, quisiera Federico o Águeda, si pueden empezar leyendo la poesía de Maruja, el poema que más quieran. Si quieres empieza tú, Águeda, yo voy a ir buscando el mío. Muy difícil elegir un poema favorito, pero yo encontré uno de Sombra del Amor, que me encanta. Se llama Isla. Vuelvo a poner las luces. Sí, por favor. Aquí, desde la isla del sábado, la última isla, te hablo. En los hombros posa el cansancio. En los ojos arde la arena de las horas desiertas, la sombra del amanecer sin rocío, el sordo golpear de la voz sin objeto. No es necesario que te diga nada. Ahora todo lo sabes y te siento a mi lado. Vamos a ver tu rostro reflejado en el rostro pequeño. Vienes a sonreír en otros labios. La rama florecida del Gualanday esparce su diminuto cielo sobre el asfalto de la calle. Yo sé que fue tu mano la que cortó las flores que han caído a mi paso, y fue tu corazón abierto en llamas el que tiñó los cámbulos. Es la única hora de la última isla. Qué hermoso, gracias, Águeda. No sé, Federico, si tienes algo a mano. Sí, son muchos los poemas que podríamos leer para este challenge alrededor de Maruja, y por supuesto después de escuchar a Águeda con su bella voz interpretar a Maruja, pues yo me conmuevo una vez más y voy a empezar porque creo que voy a participar con varios poemas, querida Ana Mercedes, a lo largo de este centenario. Entonces voy a empezar con este que se llama Agresiones. Defenderé tu rostro y tu nombre de los años que se amontonan como piedras rotas. Defenderé tu voz, tus palabras, de estos largos silencios que pesan sobre mis labios. Defenderé tu luz de esta sombra. Wow. Muy bien, hay un poema que yo amo especialmente, que es el poema de Eduardo Cotelamus, porque me parece que es maravillosamente logrado. Está dedicado por ella a Alicia Baraybar y dice: acabo de saber cómo fue aquel camino de tu entierro. Te llevaban, Eduardo, por los riscos, por los ásperos montes que llaman Santander. De todas las pequeñas aldeas silenciosas venía gente a caballo. Lloraban unos, otros sacaron sus guitarras y te cantaron coplas que se mezclaban con lágrimas. Llevaron a los niños, tus ahijados, para que te miraran, para que vieran cómo la muerte se convierte en árbol. Fueron 28 entierros en los 28 pueblos con campanas.
Ahora quedan tus hijos bajo el cielo de plomo azul de Cúcuta, sobre la tierra dura y dulce de la frontera de la patria. Una mujer levanta su frente sobre el llanto, camina hacia el futuro con ellos, con nosotros, para siempre. Una mujer levanta su frente. ¡Qué belleza! Y yo quería contarle también a la audiencia que la poesía de Maruja no queda solamente en esa palabra metafórica donde ella logra esa síntesis, sino que se abre hacia temas con una llaneza y con una claridad y con una simplicidad que son dolorosas como este. Hospital militar. Dios, qué mano tan fría, dijo el soldado herido. En la silla de ruedas su figura sería un árbol joven con las ramas cortadas, porque allí no había mano, solo unos ojos hondos, muy hondos, que parecían preguntarle algo a Dios. Y ella es capaz también de divertirse y de divertir a los lectores, porque a mí me gusta mucho decirle a la gente que la poesía no es tan difícil, que no es tan complicado, que eso no es para los culturosos. Vean este, Retratos de Federico, a Federico García Lorca. La sonrisa de Federico junto a la fuente de Cibeles se burla de los dos leones, tan serios. La sombra de Federico se proyecta sobre la arena en Cadaqués junto a Dalí, tan loco. La mano de Federico juega con el agua en un estanque de la Alhambra. Había sol en Granada esa tarde. Los ojos de Federico miran serios, sonrientes, tristes, hondos. Ese es el reto que tenemos. Invito a todas las personas a leer a Maruja, a que nos manden sus videos. Ya tendrán más información en la página web sobre cómo va a ser esta maratón digital y esta celebración que esperamos se prolongue por varios meses. Sé que hay muchas personas generosas. Hoy, por ejemplo, Jorge Cao, nuestro gran amigo, puso en sus redes un poema maravilloso leído por él. Sé que hay muchas personas que quieren colaborar con esto, pero lo más importante es entregar el legado de Maruja, decir que Maruja es de todos, continuar formando personas que sepan que la poesía es posible. No sé si hay algo más que quieran agregar. Estamos cumpliendo ya los más o menos 45 minutos. Estoy muy agradecida con todos ustedes y con el ministerio. Pues no, querida Ana Mercedes, yo creo que es un encuentro y un pretexto para que todo el año sea el año Maruja Vieira, que celebremos. Me celebro que el Ministerio de Cultura haya decidido de manera muy, muy clara hacerle este homenaje a una de nuestras grandes poetas colombianas de todos los tiempos, que no haya dudado en hacerlo, que la ministra haya ido a la casa de Maruja, haya leído poemas con Maruja, haya estado con ella, pues muestra de alguna manera también esa voluntad para rendir este homenaje. Entonces yo celebro y que la página web esté renovada, abierta, que la obra de Maruja además esté abierta a todos los lectores. Yo creo que ese también es un acto de generosidad, tanto de Maruja como tuyo, de que esa obra no sea una obra cerrada, que no sea una obra reducida a pocos círculos, sino que esté abierta a todos los lectores del mundo, que la puedan consultar, puedan descargar sus libros, puedan estar atentos a su cronología y a su biografía ahí en esa página que estoy seguro va a quedar muy bella también después de todo lo que va a pasar este año. Es como esos conciertos que se hicieron durante la pandemia, donde cada músico estaba en otro país y de alguna manera hicieron la música
hicieron una polifonía, como lo es el encuentro de poetas colombianas, una polifonía de personas, no solo actores, poetas, literatos, sino personas que han encontrado en Maruja ese poema que les conmueve. Entonces también muy emocionada, muy agradecida contigo, que me invitaste como si fuera otra mamá, una tía, para ti, y a ti que muy bellamente la has entrevistado en esos maravillosos momentos donde ella nos dice lo que siente y nos revela la mujer adentro, la mujer que va a vivir para siempre. Muchísimas gracias. Yo me voy a tomar la libertad de decirles lo que Maruja me deja a mí, ya que nosotros queremos que Maruja sea de todos. Ahora quiero decirles lo que Maruja me deja a mí. Ella escribió este poema para mí hace mucho tiempo. Se llama Herencia. Dice: el mundo que te dejo por herencia, hija mía, no es material. Trasciende forma, tiempo, espacio. Es el castillo del fantasma de Canterville, el muro del gigante egoísta, el salón de los espejos de la infanta. En ellos nunca te verás fea como el enanito del bosque. El monasterio de Mallorca, donde Chopin encontró la música del nocturno de la gota de agua. El barranco entre olivares de Granada, donde sueña con la muerte García Lorca. La tumba humilde de Antonio Machado en Collioure, junto al mar, el exilio y el llanto. El bosque francés, donde Juana de Arco oyó voces que le ordenaban cortarse los cabellos, vestir armadura y salir al combate. Una mesa del Moulin Rouge en Montmartre, la escalera del castillo de Albi de Languedoc. Más tarde sabrás de él. Era como el enano del cumpleaños de la infanta, pero mucho más triste. Se llamaba Henri de Toulouse-Lautrec. La hiedra de la casa de Axel Munt en Saint-Michel. El vuelo de las golondrinas de Capri, cuando el invierno esparce misteriosos encajes sobre el espejo azul del Mediterráneo. El anexo de Ámsterdam, donde Ana Frank esperaba el amor y fue la muerte la que tocó a la puerta. La cabeza blanca de Selma Lagerlöf en su biblioteca de Suecia. La estatua de la Serenita de Hans Christian Andersen en el puerto de Copenhague, en Dinamarca. Y esta noche, la corona de llamas de Santa Lucía en la temprana oscuridad de Escandinavia. Muchas gracias. Williams. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.